Un vuelo internacional secuestrado por terroristas armados es desviado a territorio hostil. Cada pocas horas nos decían que nos iban a ejecutar. Exigen condiciones y fijan un plazo límite. Un equipo de élite de las fuerzas especiales conocido como la Unidad entra en acción. Matar a alguien es relativamente sencillo. Rescatar a alguien es mucho más complicado. Mientras el tiempo se agota, diseñan un audaz plan desde miles de kilómetros de distancia. Y quedará para siempre como una de las operaciones de fuerzas especiales más arriesgadas en toda la historia moderna. A continuación, en operaciones ocultas, los entresijos de una de las misiones de rescate más audaces jamás realizadas, la Operación Trueno. Operaciones ocultas. Operación Trueno. El vuelo 139 de Air France entre Tel Aviv y París hace escala en Atenas. A bordo del avión, 248 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación. Me estaba pintando las uñas y estábamos hablando con la chica que iba sentada delante de nosotros. No sospeché nada. Poco después del despegue, los terroristas toman la cabina del avión. Uno de ellos se adueña de la radio y anuncia que el vuelo ha sido secuestrado. Nadie sabe a dónde se dirigen. En Jerusalén, se interrumpe una reunión rutinaria del Consejo de Ministros y se entrega un mensaje al primer ministro Isaac Rabin. El ministro de Defensa, Simón Peres, también recibe la noticia. They came in and they handed me over a very small piece of information that said that an Air France plane was hijacked. Buenas noches. Un vuelo de Air France ha sido secuestrado por las guerrillas palestinas. El secuestro del vuelo 139 es solo el último eslabón de una cadena de ataques terroristas dirigidos contra ciudadanos israelíes. 4 años antes, en 1972, 11 atletas israelíes fueron asesinados en un ataque contra su residencia en las Olimpiadas de Múnich. Ese mismo año, los terroristas asesinaron a tiros a 26 personas que esperaban su equipaje en el aeropuerto de Tel Aviv. Y en 1974, los terroristas atacaron un instituto al norte de Israel, asesinando a 22 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes. Inmediatamente después del secuestro, las fuerzas especiales de Israel se ponen en alerta máxima. Las autoridades esperan que el avión aterrice en Tel Aviv. Pero los secuestradores tienen un plan diferente. Uno de ellos es un piloto entrenado que ordena al capitán que desvíe el vuelo a Libia. Sabía exactamente cómo pilotar un avión. Tenía los mapas que necesitaba y seguía a nuestro piloto para asegurarse de que nos llevaba donde él quería. Ya en tierra, en Libia, una pasajera desesperada finge sufrir un aborto en un intento por escapar. Los terroristas la liberan e inmediatamente se reúne con los agentes de inteligencia israelíes. Gracias a ella, descubren que hay 4 terroristas, 2 alemanes y 2 palestinos. Están armados con pistolas y granadas. The plane continued to fly, and we didn't know to which destination. Se dirige a África. A primera hora del 28 de junio, el vuelo 139 de Air France aterriza en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, a más de 3.500 kilómetros de distancia de Tel Aviv. En un primer momento, los pasajeros creen que la crisis ha llegado a su fin. Nos dijeron que nos iban a liberar en Uganda. Pero tan pronto como bajan del avión,
sus esperanzas se desvanecen. Había 2 filas de soldados ugandeses armados y nosotros estábamos en el medio. Nos llevaron a la terminal de Entebbe. Fue como un segundo shock muy grande. Estábamos seguros de que nos iban a liberar. Pero entonces vimos a un montón de soldados ugandeses esperándonos y a 6 terroristas más esperándonos. En lugar de liberarles, les trasladan a una nueva terminal en el aeropuerto de Entebbe. Nos dijeron que íbamos a quedarnos allí. Y más tarde nos trajeron colchones y mantas. Pronto reciben una visita del impredecible y despiadado líder de Uganda, Idi Amin. Les ofrece sus servicios como mediador en la crisis. Las negociaciones entre los secuestradores y las autoridades ugandesas, encabezadas por el presidente Idi Amin, permanecen en punto muerto, pero los secuestradores han permitido que los 258 pasajeros del vuelo esperen en las salas del aeropuerto. En Jerusalén, los ministros del Consejo se preguntan si pueden confiar en Amin. We didn't know yet. Is it in coordination with the Uganda people? Was it prearranged? We didn't have the slightest idea. Los secuestradores todavía no han planteado ninguna exigencia. Los pasajeros, inseguros de su destino, pasan la noche entre nervios en el aeropuerto de Entebbe. Por la mañana, los terroristas realizan un anuncio. Iban a separar a algunos en otra sala para que así todos estuviésemos más cómodos. Parecía razonable. Empezaron a llamarnos por nuestros nombres. Después de escuchar unos pocos nombres, entendimos que estaban llamando a las personas israelíes y las personas judías. Fue un momento aterrador. A muchos pasajeros, el proceso de selección entre judíos y no judíos les despierta recuerdos del Holocausto. Es desesperante. Tienes la sensación de que es el final, porque no puedes hacer nada. Y sabíamos que iban a liberar a todos los demás. They separated between Jews and no Jews. The fact that they are Germans and they made a separation really made me outraged. En Jerusalén, los líderes siguen con inquietud las noticias llegadas de Entebbe, mientras los terroristas anuncian sus exigencias. Los secuestradores han amenazado con asesinar a los más de 200 rehenes restantes, incluidos 7 ciudadanos americanos, si Israel y otros 4 países no liberan a 53 presos pro-palestinos. Los secuestradores marcan una hora límite para que se cumplan sus condiciones. Los terroristas nos enviaron el mensaje de que si no recibían una respuesta en las 10 o 12 horas siguientes, comenzarían a ejecutar a los pasajeros uno por uno cada hora. Israel sigue tradicionalmente la política de no ceder a las exigencias terroristas. El ministro de Defensa, Simón Peres, sabe que necesita empezar a poner en marcha una respuesta. If we can find a political way, why not? But parallel, I started to look for a military solution. Peres recurrirá a las fuerzas de defensa israelíes. Gozan de la reputación de ser uno de los ejércitos mejor entrenados del mundo. Las unidades de élite de sus fuerzas especiales han ejecutado numerosas operaciones arriesgadas. Tenían un ejército muy capacitado. Las consecuencias de un fracaso serían grandes, pero las consecuencias del éxito serían todavía mayores. Pero Uganda está a 3.500 kilómetros de distancia. Organizar una misión de rescate tan lejos de su país y con un plazo de tiempo tan limitado parece imposible. Los líderes israelíes intentan idear una respuesta, pero necesitan desesperadamente más tiempo. I thought we have a chance with a little bit of daring, or much daring, and decisiveness, and surprise, and ingenuity to do the job.
Cualquier operación sería extremadamente arriesgada. Fue un impulso para un país emergente. Ocurrió en un periodo de tiempo en el que era una nación emergente cuyo destino era incierto. La información de inteligencia disponible es mínima. No saben cuántos terroristas están implicados, ni si cuentan con el apoyo del ejército de Uganda. Podrían tener que enfrentarse a miles de combatientes en un territorio hostil y desconocido, pero el ministro de Defensa Pérez insiste en idear un plan. The first I called in was the commander of the Air Force, who I like very much. I called in the other young commanders. They says, look, we have to look at the map. We have to check where are the radar stations. How can we land? Joshua Shani, uno de los mejores pilotos de Israel, recibe una llamada urgente. Es muy poco habitual recibir una llamada directa del comandante de las Fuerzas Aéreas. Lo que quería saber era información muy básica sobre la autonomía de vuelo, sobre la carga que podríamos llevar, sobre el combustible necesario, sobre la ruta que era posible o no tomar. Le respondí a todo lo que necesitaba saber y entonces me dijo, venga al cuartel general, empezaremos a planificarlo. Los estrategas necesitan saber hasta qué punto el ejército de Uganda es una amenaza. Contactan con Muki Betzer, comandante de las Fuerzas Especiales de Israel, buen conocedor de los ejércitos africanos. Me enviaron a entrenar a la unidad de paracaidistas durante 2 años. Me preguntaron, Muki, ¿qué sabes del ejército de Uganda? Le respondí, escuchad, el ejército de Uganda no es exactamente un ejército muy bien entrenado, no como el ejército de Israel en ningún caso. El grupo de planificación considera varias opciones. La primera implica lanzar a una fuerza de paracaidistas sobre el lago Victoria en Entebbe. Ensayamos lo de lanzarnos en paracaídas sobre el lago Victoria, pero no teníamos ninguna experiencia en ese sentido. Nuestros marines lo intentaron y las barcas explotaron. Técnicamente no lo hicimos bien en el ejercicio y una barca explotó. El segundo ensayo fue mejor, pero un porcentaje de un 50% no es suficiente para una operación como esta. El primer ministro les envía de vuelta al trabajo. Y no aprobó esa operación. Le parecía que era demasiado arriesgado y que no era un plan acertado. Algunos militares se quedaron muy decepcionados al ver que no se aprobaba el plan. Y él dijo, quiero otro plan lo antes posible, y marcó unas directrices específicas para el plan. Los riesgos de un posible fracaso empiezan a afectarles. I thought if it will fail, it will be a boost to all terrorists. It will be a shame for Israel. It will make our army look as a second-rate army. Mientras tanto, el gobierno se ve sometido a la enorme presión de las familias de los rehenes para que ceda a las exigencias de los terroristas. El primer ministro se ha visto con un grupo de representantes y ha revelado que el gobierno ha decidido negociar con los secuestradores para asegurar la liberación de todos los rehenes y está dispuesto a liberar a cambio a algunos terroristas de las cárceles de Israel. Su mensaje era, haced lo que sea necesario para cumplir las demandas de los terroristas y salvar a nuestros padres, madres y familiares. En secreto, los estrategas militares trabajan siguiendo las nuevas directrices establecidas por el primer ministro. 1. Debería ser un ataque por sorpresa. Y 2. La duración para los aviones y la duración de la operación militar debería estar limitada a un número específico de minutos. Pero todavía no disponen de un plan de acción. Deciden intentar presionar a Idi Amin una vez más para resolver la crisis. El presidente de Uganda recibe la llamada de un antiguo amigo israelí. Le llamé a primera hora de la mañana. Le dije, ¿recuerdas que una vez me dijiste que tu madre te había pedido que ayudases al pueblo de Jerusalén? Esta es tu oportunidad. Esas personas que están atrapadas en la terminal son tus huéspedes, pero si no cuidas bien de ellos, puede que tengas que pagar un precio.
Las llamadas convencen a los líderes de que la única opción que les queda es diseñar una arriesgada incursión militar. Pero negociar puede permitirles ganar más tiempo para resolver su gran problema. Los estrategas se topan con la falta de información de inteligencia. Teníamos grabaciones en Super 8 y fotografías que nos daban información sobre las distancias. Veíamos la televisión. Amin iba todas las noches a verles, así que la información de inteligencia llegaba muy despacio, pero no era inteligencia operativa. El miércoles, a menos de 24 horas del fin del plazo marcado para el inicio de las ejecuciones, los secuestradores liberan a los rehenes no israelíes y les permiten volver a París. Es su primer error. Enviamos un equipo a París para interrogarles, para averiguar todos los detalles posibles sobre lo que estaba pasando en la terminal. Es un avance decisivo. Los pasajeros liberados les proporcionan información sobre el número de terroristas, las tropas ugandesas que les ayudan y la ubicación exacta de los rehenes. Con la nueva información de inteligencia, aumentan las probabilidades de éxito de la operación. Estábamos seguros de que, si aparecíamos en Entebbe de improviso, estando tan lejos de Israel, con nuestra fuerza, podríamos terminar en menos de 2 minutos. Intentaron tomar la delantera, atacar al enemigo a su manera, e intentaron aprovechar el factor sorpresa, que era probablemente lo mejor que tenían a su favor. Entonces llega otra noticia esperanzadora. Apenas horas antes del inicio previsto de las ejecuciones en Entebbe, los secuestradores aceptan ampliar el plazo límite. We needed time to keep quiet and to keep the attention around the negotiations. If the slightest rumor or indication will leak that we have a military intention, we lost it. Todavía les falta una información esencial, una imagen aérea de la terminal. Pedimos a alguien que estaba en aquel momento en Kenia, que no era israelí, que intentara sobrevolar el aeropuerto con un avión pequeño y que intentase hacer fotografías para averiguar dónde estaba exactamente el avión de Air France y toda la información posible que pudiese obtener. Fue capaz de hacerlo y de enviarnos fotos. Así que, de ese modo, conseguimos hacernos una idea de dónde estaban retenidos los rehenes, cuál era la logística del aeropuerto, dónde podía aterrizar el avión y dónde estaba exactamente la pista comercial del avión. También había una sección militar del aeropuerto. El equipo antiterrorista de alto secreto israelí, conocido simplemente como la Unidad, permanece en alerta máxima desde el inicio de la crisis. Es hora de movilizar a sus agentes. Es una unidad muy especial. Es lo mejorcito del ejército. Se ha desarrollado durante años para realizar operaciones de inteligencia, antiterrorismo y demás. Lo llamamos el largo brazo del ejército de Israel. La Unidad ha forjado su mística llevando a cabo las misiones más temerarias, operando entre las líneas enemigas y rescatando a rehenes. Goza de una reputación significativa porque ha participado en muchas operaciones especiales. Al igual que en otras unidades de operaciones ocultas del mundo, los agentes de la Unidad deben superar un proceso extremadamente riguroso de selección. Los pocos que lo consiguen son invitados a formar parte del equipo. El primer y más importante atributo o característica es la determinación. Los agentes necesitan una combinación de capacidades: habilidad física, inteligencia, buenas capacidades técnicas y también sociales, porque es un trabajo en equipo. Solo algunas de las operaciones de la Unidad han salido a la luz pública. Entre ellas, el rescate de los rehenes del vuelo de la aerolínea Sabena secuestrado por terroristas en 1972. Cuando el avión llegó a Tel Aviv, los agentes se hicieron pasar por técnicos que iban a arreglar el avión. A continuación, asaltaron el aparato y liberaron a todos los pasajeros. En la Operación Primavera de Juventud, en Líbano en 1973, los agentes de la Unidad
vengaron el asesinato de los atletas israelíes durante las Olimpiadas de Múnich. Llegamos desde el mar. Llegamos con los marines. Íbamos vestidos como turistas. Ehud Barak era mi compañero. Él iba vestido de mujer. Entramos en pleno corazón de Beirut y asesinamos a 3 líderes terroristas como represalia. I thought those boys, if there is somebody in the world that can do it, they will do it. And they are ready to pay with their life with the slightest hesitation. La unidad es la mejor oportunidad que tiene Israel. Pero solo les quedan unas horas para idear un plan. Si fracasan, los terroristas cumplirán con su amenaza y empezarán a ejecutar a los pasajeros. En el cuartel general del ejército en Tel Aviv, un plan que inicialmente parecía descabellado está empezando a tomar forma. El envío de una fuerza de combate a 3.000 kilómetros de distancia que asaltará la terminal al abrigo de la oscuridad. El plan consistía en enviar 4 aviones. El primero aterrizaría 7 minutos antes que los demás. Joshua Shani será el piloto principal y transportará al equipo de asalto. 29 soldados de la Matkal, liderados por Yoni Netanyahu. Junto a él irá Muki Betzer, que formó parte del grupo que planificó la operación. Para incrementar el factor sorpresa, el equipo de las fuerzas especiales reúne a un convoy de vehículos que parecen oficiales. La televisión había mostrado un par de veces a Idi Amin llegando en un Mercedes con 2 Land Rover detrás, visitando la terminal, visitando a los rehenes. Así que nos dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Un Mercedes y 2 Land Rover. Todos iríamos vestidos como ugandeses, básicamente fingiendo la llegada de Idi Amin u otro dignatario, como hacían todas las noches. El plan era entrar allí y cogerles totalmente por sorpresa, asaltar la terminal, liquidar a los terroristas y liberar a los rehenes. El resto de la fuerza, otros 200 soldados de infantería y paracaidistas seleccionados específicamente para la misión, llegarán en otros 3 aviones Hércules. Los otros 3 aviones permanecerán 7 minutos en compás de espera, más al sur, cerca de la frontera entre Kenia y Uganda, para asegurarnos de causar el mayor efecto sorpresa y el menor ruido posibles. Los aviones aterrizarán en intervalos de 7 minutos. Su trabajo, proteger el aeropuerto, reprimir cualquier posible resistencia y proporcionar apoyo al equipo de rescate. Convocan a los principales agentes de la unidad. Amir Ofer está en casa, a pocos días de terminar su servicio obligatorio con la unidad. Fue una llamada realmente aterradora, debo admitirlo. Me dijeron que fuese inmediatamente a la base. Todos estábamos muy preocupados. Era una operación muy peligrosa. Comienzan los ensayos. Necesitan estar preparados para cualquier posible escenario. Nuestra planificación parecía perfecta, con una alta probabilidad de que durante el viaje, el aterrizaje y el asalto a la terminal, fuésemos capaces de mantener el factor sorpresa. Los líderes y principales comandantes militares de Israel son invitados a asistir a un ensayo en un modelo improvisado de la terminal. When you decide on operation, you have to take a risk. The question is it a reasonable risk? I wouldn't do it to commit suicide. And when I saw the boys, I saw the preparation, my self-assurance grew up. Al final del ensayo, el secretario de Estado quiere saber cuál es el porcentaje de probabilidades de éxito. Reunió a todos los comandantes después del ensayo. Nos preguntó a todos si creíamos en el plan o no. Todos dijimos que había un 70-80% de probabilidades de fracasar. Pero decidimos hacerlo. Cuando cuentas con ese tipo de personal bien entrenado, y algunas de las fuerzas terrestres están excepcionalmente bien entrenadas, haces lo que sea necesario para completar una misión. El nuevo plazo de los secuestradores se está agotando. Pérez, el ministro de Defensa, necesita convencer al primer ministro Isaac Rabin para que dé luz verde a la arriesgada operación.
Sopesó la decisión durante un día y una noche. Me dijo que apenas había dormido. Quería ejecutar la misión, quería hacerlo. Vi que era posible. Quería formar parte de ello. Y tenía muchísimas ganas de subir al avión, despegar y hacerlo. Y estábamos allí sentados esperando la aprobación. 5 días después del inicio de la crisis, el viernes, animado por los últimos acontecimientos, Rabin, un antiguo general, termina por convencerse. Me acompañó a los ascensores y me dijo: Amos, si la operación militar fracasa y hay un 50% de probabilidades, dimitiré al día siguiente. El primer ministro Rabin quiere que todo el gobierno rubrique lo que hasta el momento ha sido un plan secreto. Mientras el tiempo se agota, 200 de los mejores combatientes de Israel despegan en dirección a África, dispuestos a ejecutar la arriesgada misión de rescate conocida por el nombre en clave de Operación Trueno. La aprobación final la recibirán en pleno vuelo. Despegamos hacia la misión sin la aprobación final del gobierno. El equipo de asalto tiene menos de 24 horas para prepararse antes de vestirse con los uniformes ugandeses, su disfraz operativo para hacerse pasar por escoltas oficiales del convoy de Idi Amin. Estaba totalmente seguro de que nadie iba a aprobar la operación, de que se cancelaría a las pocas horas. Era demasiado arriesgado, demasiado lejos. Era una operación de locos. Las tropas reciben rápidas órdenes de última hora. Jonathan Netanyahu, que era nuestro comandante, explicó que teníamos muy poco tiempo para preparar la operación. Por lo tanto, no podíamos discutir las actividades de otras fuerzas. Únicamente nos dijo a cada uno cuál era su papel específico. Mientras tanto, en Jerusalén, se celebra una reunión urgente del Consejo de Ministros. A no ser que todos los ministros aprueben el plan, las tropas tendrán que dar media vuelta. Los aviones Hércules llevan casi 2 horas de vuelo cuando reciben el mensaje. La Operación Trueno sigue adelante. Dadas las consecuencias tanto del éxito como del fracaso para el Estado de Israel, creo que era una decisión muy difícil, pero era la decisión que debían adoptar. En Entebbe, la situación para los rehenes parece desesperada. No podíamos ni imaginar que los israelíes iban a venir a salvarnos, ni de broma. No sabíamos qué estaba pasando en Israel. Nadie hablaba con nosotros. La hora de inicio de las ejecuciones se acerca. Cada pocas horas decían que iban a ejecutarnos, a todos y cada uno de nosotros. Recuerdo que pensé que me gustaría ser de las primeras, porque no podía imaginarme ver cómo asesinaban a los demás. Era desesperante. No teníamos ninguna esperanza. Los 4 aviones Hércules se dirigen al norte y luego viran hacia el sur, volando sobre el Mar Rojo y después sobre África. En la cabina, el piloto Joshua Shani siente la carga de la responsabilidad. Era miedo al fracaso, un miedo real y grande. A mis 29 años todo recaía sobre mis hombros. Si metía la pata, sería un desastre nacional. Es un viaje de 3.500 kilómetros que implica cruzar espacio aéreo hostil. En caso de ser detectados, podrían ser derribados. Manteníamos el silencio por radio, porque no queríamos que nadie de los países enemigos pudiese escucharnos. Para evitar ser detectados, vuelan apenas unas decenas de metros por encima del nivel del mar, lo que hace que el viaje sea todavía más duro. Aún así, algunos de los soldados aprovechan el tiempo para prepararse. Cargué mi AK-47 y abrí el seguro. Un amigo que estaba sentado a mi lado me gritó: «Se supone que no puedes abrir el seguro y cargar el arma dentro del avión». Le dije: «Cállate, esto es el mundo real». Otros, como Matan Vilnai, el subcomandante de la operación, y Yoni Netanyahu,
el comandante de la unidad, consiguen conciliar el sueño durante unos minutos. Los dos ocupamos la camilla con todo el equipo y las armas e intentamos dormir. Es un vuelo largo. Nos parecía muy difícil de entender cómo un tipo que iba a una misión y que tenía un 50% de probabilidades de ser asesinado podía dormir como un bebé. Pero él lo hacía, dormía como un bebé. En cuanto cruzan la frontera entre Kenia y Uganda, los pilotos rompen la formación y se separan. Shani, que transporta a la fuerza de ataque, continúa directamente hacia Entebbe, mientras los otros alcanzarán el aeropuerto desde otra dirección. El objetivo es escalar las llegadas para maximizar el posible efecto sorpresa. Es muy peligroso volar sobre un lugar controlado por fuerzas enemigas con un aparato que básicamente no tiene armas. No tenían cómo cubrirse, no contaban con armas de combate para proteger la llegada ni el aterrizaje. Cuando tuvimos que escoger la hora del aterrizaje, sabíamos que debía ser en algún momento en mitad de la noche. Cuando el avión se acerca al aeropuerto de Entebbe, la torre de control, que espera la llegada de otro vuelo, solicita al avión que se identifique. La respuesta de Shani podría sellar el destino de la misión. En un inglés chapucero empezaron a hacer preguntas, y nuestro capitán les dio la respuesta correcta. Shani consigue hacerse pasar por otro vuelo sin despertar sospechas, y su avión aterriza a las 11:01 de la noche, hora de Uganda, exactamente según lo previsto. El resto de la fuerza, 200 soldados, deberán llegar durante los 15 minutos siguientes. Cuando estaba aproximadamente a unos 200 o 300 metros de altura sobre el lago, vi las luces de la pista con mucha claridad. Y de repente me sentí aliviado. El otro vuelo venía detrás, volábamos en formación, iba sobre el horario previsto y tenía la pista delante de mí. Era pan comido. Pero entonces, cuando estaba a unos 100 metros, aproximadamente 100 metros de altura, de repente, las luces se apagaron. Era la oscuridad absoluta. Mi primer oficial se desabrochó el cinturón, se puso de pie y miró por las ventanas, buscando alguna pista que nos ayudase a aterrizar. Hasta que eso pase, los agentes de la MATCAL están solos. La información de inteligencia que teníamos era que había entre 200 y 1000 soldados en esa base aérea concreta. Y se suponía que debíamos estar solos entre 7 y 10 minutos. Si pensamos que éramos 29 contra, digamos, 1000 hombres y entre 8 y 15 terroristas, era una locura de operación. Todo va según lo previsto. Rodé por la pista hasta llegar casi a la antigua terminal, donde estaban retenidos los rehenes. Mientras el avión sigue rodando, la fuerza de asalto se sube a los vehículos supuestamente oficiales, haciéndose pasar por la caravana de Amin. Los momentos siguientes son esenciales. Deben llegar hasta la terminal sin ser detectados. Salimos con el Mercedes. El aire estaba fresco, acababa de llover. Íbamos conduciendo despacio, adaptando la velocidad a nuestro entorno. En el Mercedes van Betzer y Netanyahu, los comandantes del asalto. Detrás, el resto de la fuerza en Land Rovers, haciéndose pasar por la escolta oficial. Recuerdo dos sensaciones. La primera, una sensación de soledad terrible. Y la segunda, la sensación de ver 29 sombras, sombras de personas, de soldados, con sus armas en la oscuridad, y me dije a mí mismo, ¿cuántos seguirán vivos dentro de 5 minutos? El éxito de toda la operación depende de mantener el efecto sorpresa y de que nadie se atreva a detener el convoy del presidente. Miramos hacia adelante y vimos a dos soldados ugandeses allí parados, un poco aburridos. Los soldados apenas tienen segundos para reaccionar. El tipo gritó, ¡avancen!
Y yo le dije a Johnny, olvídalo, es algo rutinario. Pero él dudó por un segundo y dijo, acaba con ellos. Fueron los primeros disparos no silenciosos. Y en ese momento era obvio que el factor sorpresa había desaparecido. Pensé, ahora es cuando empieza la matanza. Han sido desenmascarados. Están en franca minoría y todavía están a 200 metros de su objetivo. Los secuestradores podrían empezar a ejecutar a los rehenes de inmediato. Hay cientos de vidas en peligro. Saltamos y empezamos a correr. Y mientras corríamos, un soldado ugandés abrió fuego delante de nosotros y yo realicé un disparo contra él. Le alcancé en el pecho y cayó. Disparábamos a todos los soldados ugandeses que veíamos. Se produjo un tiroteo enorme. Los soldados ugandeses están confundidos. Los ugandeses en general siempre han visto a Israel y a los israelíes como un pueblo especial en la tierra. Y cualquier confrontación con ellos es como si se estuviesen enfrentando a los hijos especiales de Dios. Desde ese punto de vista, nuestros soldados decían, los hijos de Dios han venido. Para los ugandeses, todo lo relacionado con Dios está más allá del control humano. Dentro de la terminal, los rehenes están aterrorizados. No saben quién está disparando ni por qué. Pensé que los terroristas iban a disparar, que los soldados ugandeses iban a disparar y que estaríamos muertos en pocos minutos. Se produjo un tiroteo terrible alrededor. Ruidos, gritos, luces, todo. Estábamos seguros de que había llegado el final. Todo depende de cuánto tarde la fuerza de asalto en llegar hasta los rehenes. Era esencial entrar lo más rápido posible. Amir Ofer es el primero en entrar en la terminal. No podía ver a mi comandante. Estaba seguro de que ya había entrado y desaparecido en la oscuridad. Y tenía que correr lo más rápido posible para poder alcanzarle y cubrirle las espaldas. Está solo, sin nadie que le cubra. Alguien estaba disparando en la terminal, unos 5 metros hacia adentro. Tenía una K-47 y estaba disparándome a mí directamente. Podía ver sus manos así, porque estaba disparando una ráfaga enorme de fuego. Su entrenamiento en las fuerzas especiales entra en acción. Las balas iban una aquí y otra allí. Simplemente no me importó. Le disparé sin más, con precisión, 3 o 4 balas. Y se acabó. El resto del equipo llega a su altura. Mientras avanzan por la terminal, ven a 2 hombres vestidos como civiles. No se dan cuenta de que son los terroristas hasta que un soldado percibe una chispa. Gritó, tienen una granada. Le dispararon y... El equipo de asalto vuelve a estar junto. Siguen peinando la terminal. Había otros 2 terroristas. Levantaron el rifle para dispararme por la espalda. En apenas 5 segundos tendría que haber muerto 2 veces. A continuación, los soldados entran en la sala de los pasajeros. Escudriñamos la sala con nuestros ojos buscando más terroristas. Los rehenes no tienen ni idea de quiénes son estos soldados. Fueron momentos terroríficos. Parecían horas. No entendíamos qué estaba pasando. Llevaba en la mano izquierda un megáfono. La derecha seguía en el gatillo y dije, ¡todo el mundo al suelo! Estaban totalmente convencidos de que iban a ser ejecutados. En plena confusión, un rehén, John Jack Maimoni, ansioso por ser rescatado, se pone en pie. Se levantó en contra de mi orden explícita de que permaneciesen tumbados.
Por error consideraron que era un terrorista que se ponía de pie para escapar y activar una bomba o lo que fuese, y le dispararon. Le grité para que no se moviese, pero no me escuchó. Había demasiado ruido por el tiroteo. Quise tirar de él por los pies, pero había demasiadas balas alrededor. Se levantó para decir: «Muchas gracias por salvarme». Maimoni es uno de los 3 rehenes muertos a causa del fuego cruzado. Los rehenes comienzan a entender lo que pasa. Empezaron a levantar un poco las cabezas y a mirar desde el suelo hacia arriba. Y de repente identificaron o entendieron que no iban a ser asesinados, que alguien había venido a rescatarles. Y ese fue un momento asombroso. Fue como si bajase un ángel del cielo. Fue toda una sorpresa. A estas alturas, el resto de la fuerza israelí ha aterrizado y está luchando contra el ejército de Uganda en el exterior. Los pilotos de los Hércules esperan en la oscuridad. Había proyectiles volando por todas partes y no podía saber si nos estaban disparando a nosotros o no. Un proyectil en un mal sitio y el avión se quedaría en tierra, sin poder despegar. Dentro de la terminal, la fuerza de asalto necesita informar al comandante de la unidad de que el equipo ha eliminado la amenaza terrorista. Llamé a Johnny por la radio y le dije: «Misión cumplida». «Johnny», le dije, «misión cumplida». Igual que en el ensayo. Nada. El oficial de comunicaciones de la unidad contesta y grita: «Johnny está herido. Johnny está herido». Johnny Netanyahu, el comandante de la Matkal, ha resultado gravemente herido. No hay tiempo para digerir la noticia. Todavía no están a salvo. Los soldados nos dijeron que saliésemos, que siguiésemos las luces hacia los Hércules. Y empezamos a correr. Apenas tienen unos minutos antes de que el ejército de Uganda se reagrupe. La reacción de Amin fue furiosa. Alegaba que había sido engañado por el coronel Balev, que habían estado negociando con vistas a un intercambio pacífico, pero que los israelíes se la habían jugado. Ese tipo de cosas, en mi opinión, le cabrearon todavía más. Los rehenes y los soldados todavía están a 8 horas de distancia de su hogar en un país hostil. Mi preocupación en aquel momento era asegurarme de salir lo antes posible de allí. La evacuación debe comenzar. Tuvimos que contar a los soldados muchas veces, solo para asegurarnos de no dejar a nadie atrás. Era algo esencial. Y cuando vimos que todos estaban listos, despegamos. Pero no todos están en el avión. La anciana madre de Ilan Hartuf había sido trasladada a un hospital de Uganda la noche anterior. Les dije que mi madre estaba en el hospital a 30 millas, no, a 30 kilómetros de allí. Por supuesto, sabía que no podían ir allí. No tenían tiempo para ir a salvarla. Pero les dije que intentasen hablar con quien pudiesen y las personas del avión me dijeron que los africanos suelen ser muy respetuosos con las mujeres ancianas. La fuerza israelí necesita asegurarse de que el ejército de Uganda no va a perseguirles. Un equipo de demolición destruye toda la flota de cazas MiG de Uganda. De vuelta a casa, los soldados reciben la noticia de que el comandante de la unidad, Johnny Netanyahu, ha fallecido. Fui a la parte de atrás de uno de los aviones y vi a Johnny. Estaba cubierto por una manta de aluminio. Lo miré y pensé en Johnny. En las operaciones militares, el precio a pagar siempre es la vida humana. A 3.500 kilómetros de allí, el gobierno de Jerusalén espera noticias.
I was at my office. It was, I think, 12 o'clock at night. That was the first time that the silence was broken. And we got a code which says that one of our commanders fall. Somehow, my heart told me it's Yoni, whom I loved very much. Mientras los aviones Hércules siguen en el aire, la noticia de la operación se ha hecho pública. Encendimos la radio de largo alcance y la puse por el altavoz para que las fuerzas especiales la escuchasen. Empezó con una cadena francesa que decía que un comando israelí había completado la operación. Tras otras 7 horas de viaje, una semana después del secuestro, los 4 aviones que transportan a los soldados, los rehenes y los cadáveres llegan finalmente a Israel. Todo el mundo, todos nuestros amigos, todos estaban allí. Fue increíble. Me pareció que todo el país nos estaba esperando en el aeropuerto. Había muchísima gente. Los pilotos al fin pueden relajarse. Cuando tienes este tipo de responsabilidad, cumples con ella. Tienes la adrenalina por las nubes y lo haces sin saber cómo. Me derrumbé por completo cuando llegué a casa. Pero la Matkal, la unidad secreta de operaciones ocultas, no puede participar de las celebraciones. Durante muchos años, sus misiones y los agentes que las llevaron a cabo permanecerán en la sombra. Estábamos aislados, porque en aquel momento era ultra secreto. Creo que fue poco después cuando entendí que habíamos hecho algo, yo diría que extraordinario. Amin se tomó la venganza con Dora Bloch, la anciana que había sido trasladada al hospital. Después de que la operación terminase, como una especie de represalia, Idi Amin dio la orden a los doctores del hospital, de que la matasen. Y eso fue lo que pasó. Pasaron 3 años hasta que nos enteramos de que habían aparecido los restos de su cuerpo. Fue trasladada a Israel para ser enterrada en Israel. They know this is a sacred mission. They felt that only they can do it, only they have to do it, only they have to take the risk. No fue cosa de Dios haciendo horas extra. Tan solo hicimos un buen trabajo, lo que se esperaba de nosotros. La audaz operación y la valentía de los soldados que la llevaron a cabo será estudiada por las fuerzas de todo el mundo y servirá de modelo de lo que pueden conseguir los equipos de operaciones especiales. La contundente respuesta de Israel contra los secuestradores representa una de las primeras victorias internacionales en la guerra contra el terrorismo.